Estar aquí. No sé, creo que tengo un poco de problemas con la cámara. Ok, pongo aquí Start Video, pero no está. Bueno, entonces, en esta oportunidad me voy a hacer cargo yo. Los compañeros tuvieron algunos problemas para conectarse y eh, es por eso que voy a hacerme cargo de esta presentación. Entonces, nuestro tema es aprendizaje basado en proyectos. Queríamos empezar con una frase muy interesante, una quote, como decimos en inglés, de Freire. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para que su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Entonces, nosotros queremos cambiar esa forma de pensar tradicional eh, que lleva a las personas o a los docentes a considerarnos el centro de la enseñanza, cuando si bien es cierto podemos trascender, podemos ayudar a las personas, el eje fundamental en todos los procesos educativos deberían ser los estudiantes. Tenemos una metodología centrada básicamente en los docentes y no en los estudiantes, y por eso vamos a dar inicio a esta a esta ponencia con esa reflexión, ¿no? Entonces, creo que, como decía una vez cuando estábamos leyendo y aprendiendo sobre aprendizaje basado en proyectos, decía que si nosotros cambiamos esa concepción centrada netamente en el docente, que puede a veces herir el ego de algunas personas, entonces empezaremos a tener una nueva perspectiva de lo que es la educación. El aprendizaje basado en proyectos le vamos a utilizar como una herramienta útil, significativa, para básicamente, como vemos aquí, eh, modificar la destreza oral de los estudiantes, tanto en tres aspectos fundamentales, en la gramática y el vocabulario, la pronunciación y la comunicación interactiva. Lo que queremos es mejorarla, ¿sí? Pero no es tan sencillo como se muestra en primera instancia, porque si nosotros cambiamos del método ortodoxo, que es simplemente por profesor expositor, y empezamos a centrarnos en el trabajo del estudiante, entonces ya tenemos un reto bastante interesante eh, no solamente para ellos, sino para nosotros. Pasamos a un segundo plano en este sentido. Ya, en cuanto a los antecedentes, nosotros revisamos información de investigaciones que ya se han dado, que ya se han hecho alrededor del mundo, en Europa, Estados Unidos, Asia, Latinoamérica y obviamente Ecuador. Este tema, como ya se va a ver en el transcurso de esta ponencia, no es nuevo, de hecho es un tema que nace en el siglo XVI en Italia. Entonces, aprendizaje, claro que no se sistematizaba como ahora. Entonces, tomamos muchos trabajos como referentes que se han aplicado en todas las instancias educativas, en educación primaria, secundaria y obviamente a nivel superior. Y obviamente nosotros nos enfocamos más también en ese aspecto, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos a nivel superior y que tengan que ver con la enseñanza del idioma. No es nada nuevo, pero sí es algo revolucionario en cuanto a la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los aspectos, y para nosotros como docentes de inglés se nos hace sumamente útil. Entonces, los objetivos que nosotros nos planteamos básicamente fueron los siguientes. Como objetivo general tenemos evaluar la influencia del método casi digo PBL, que es Project Based Learning in English, es aprendizaje basado en proyectos en el desarrollo de la habilidad la habilidad de hablar en inglés, ¿no? Y primero lo que hicimos es diagnosticar el nivel de los estudiantes en la habilidad de speaking. Para ello nosotros utilizamos una prueba estandarizada de Cambridge PET, que si bien es cierto va por el aspecto netamente cuantitativo, nosotros a lo largo del proyecto tuvimos que reconsiderar esa postura para cambiar de ese pensamiento netamente cualitativo a un pensamiento, perdón, netamente cuantitativo a un pensamiento más cualitativo. De allí nosotros consideramos, una vez evaluado, que se puede aplicar una propuesta de intervención basada en el método de aprendizaje basado en proyectos para desarrollar la habilidad en inglés. Queríamos básicamente presentar una serie de técnicas
serían en sí fueron 4 técnicas que apuntan a desarrollar 4 aspectos, los 4 aspectos fundamentales mencionados anteriormente. La pronunciación, la gramática, la interacción y la pronunciación, la interacción, la gramática, y estaba también la eh, pronunciación, interacción, gramática, y me parece que el otro era el manejo del discurso, se me fue así de perdón. Y básicamente lo que queremos es, que después de eso nosotros queríamos evaluar los resultados, tanto con un pre y un post-test. En general, los estudiantes aplicando esta prueba PET. Sin embargo, eso fue en un plan, nosotros empezamos con un plano netamente positivista, en el sentido de que era una investigación cuantitativa, pero con el tiempo nosotros fuimos eh, cambiando, cambiando la forma de concebir inclusive nuestra propia enseñanza. En cuanto al, para el desarrollo de este proyecto, nosotros consideramos, primero consideramos que esto es algo cíclico, que bien es cierto, puede empezar con la teorización, luego nos lleva a un diagnóstico y luego a la aplicación. Ese es solamente el principio, porque esta investigación, como muchas, son solamente el principio de otras investigaciones, de las cuales otras personas empiezan teorizando, diagnostican, aplican, obviamente se va a ver un resultado. Entonces, por eso empezamos con la etapa de la teorización, y en ese sentido, nosotros consideramos algunos aspectos importantes de lo que tiene en cuanto a la parte conceptual, que nos guía a entender lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Primero tenemos que considerar que el aprendizaje basado en proyectos es un método se puede decir, de apoyo, un método que nos permite básicamente, es un método colaborativo, ese término que estaba buscando, que viene básicamente de la metodología constructivista, en el que se pretende que los estudiantes puedan participar del conocimiento y desarrollar el mismo a través de la interacción. Los resultados los resultados que vienen de esto pueden ser tantos proyectos comunitarios en el que efectivamente se ofrece un resultado para la comunidad, y proyectos netamente académicos que nos dejan como resultado un conocimiento. Algo de los antecedentes que ya les mencioné anteriormente es este método. Nace en el siglo XVI en Italia, después se va a Estados Unidos, luego regresa a Europa, y así ya se sistematiza en el siglo XVII en los Estados Unidos. Se hace más técnico y empieza a tomar forma a través del tiempo. Para el proceso básicamente se consideran 3 fases, ¿no? Una fase de iniciación, un trabajo de campo y básicamente viene una etapa de eventos informativos donde se presentan los resultados. Se pretende alcanzar con este método resultados nuevos, es decir, algo que no se haya visto anteriormente. De igual forma, si nosotros separamos estas 3 fases en pequeños pasos, algún autor mencionaba que hay como 10 pasos, pero se pueden sintetizar en 3 aspectos fundamentales. El primero es básicamente un acuerdo bilateral. Tanto el docente como el estudiante empiezan a reestructurar un proyecto en el que se ponen de acuerdo en cuanto a los temas, los roles y los resultados que se pueden alcanzar, de acuerdo al nivel CEN, a nivel primario, universitario, o nivel secundario. Entonces, de aquí que los estudiantes básicamente en la segunda instancia, en el trabajo de campo, los estudiantes empiezan a investigar, preparan material, analizan datos, y siempre con la guía del docente. En este sentido, el docente ya pasa a un plano de un monitor, de un guía, pero no es básicamente el expositor que transfiere el conocimiento, es el estudiante el que busca por sí mismo, y el profesor obviamente le prepara para eso. ¿Cómo se aplica esto al inglés? Y justamente en la última etapa, que es la etapa de resultados, el docente prácticamente se transforma en la guía fundamental, porque los estudiantes quieren presentar los proyectos y para ello tienen que tener un acervo
cognitivo y a la vez también tienen que manejar vocabulario, tienen que tener conocimientos para estructurar los pensamientos que van a presentar. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, básicamente el objetivo central podríamos considerar que es el desarrollo de proyectos mediante la guía del docente. ¿Sí? Aquí tenemos un resumen de lo que se puede considerar, justamente las fases que se pueden considerar y como dijimos anteriormente, ¿qué es? ¿Qué es el aprendizaje basado en proyectos? El aprendizaje basado en proyectos es una metodología didáctica que surgió con el fin de cambiar la desmotivación de los alumnos, ¿sí? A través de los proyectos, a través de la participación. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en enseñar a los alumnos conceptos de la asignatura realizando un proyecto que solucione un problema. Va un poco más allá, ¿no? Básicamente estos conceptos que ellos mismos podrían desarrollar con la guía del docente, se los va a llevar a la aplicación. Queremos de alguna manera con esto que los estudiantes puedan transformar algún aspecto de la vida, no solamente de ellos, sino de la sociedad que le rodea. ¿Qué se requiere? Pues una efectiva comunicación. Como les dije anteriormente, es una comunicación bilateral, docente-estudiante. Ahora las tecnologías de la información y la comunicación son realmente muy útiles en este sentido porque tanto los estudiantes como los docentes pueden interactuar a través de esas plataformas, no solo a través de las plataformas, sino que también pueden conseguir material que ahora está al acceso y está a la mano de todas las personas, ¿no? Entonces, como les decía anteriormente, se tiene que definir un proyecto, se lo tiene que ejecutar y básicamente nuestro trabajo es proporcionar las herramientas necesarias para que esos estudiantes puedan desarrollar los proyectos. Ya, seguimos, por favor. En cuanto a la destreza oral, nosotros podemos decir que básicamente el hablar, la gente piensa que es un proceso sumamente sencillo, pero no es así. Es un proceso muy sofisticado que obedece básicamente a un proceso mental, a un proceso fisiológico y después un proceso físico donde los sonidos se reproducen. La intervención básicamente del docente va a ser en la producción de los sonidos, ¿sí? Porque primero tenemos que entender que el estudiante tiene que construir el pensamiento en su mente, tiene que trabajar con ciertos órganos del cuerpo para producirlo. Y después de eso tiene que venir una producción. Entonces el docente, basado en los aspectos que ya se mencionaron anteriormente, pronunciación, gramática, interacción, entonces el docente tiene que ayudar a través, con su conocimiento, tiene que guiar a los estudiantes para que este proceso de producción oral y en inglés se dé. Como nosotros ya sabemos, los elementos involucrados en la comunicación están la persona que habla, que escucha, y en este caso tenemos la información que es fundamental, ¿no? Entonces, el docente se vuelve un ente muy importante, pero que permite al estudiante desarrollar el conocimiento por sí mismo y siempre va a estar ahí para apoyarlo. Sí, no solamente pretendemos trascender con este proyecto, pretendíamos los aspectos netamente comunicativos, sino desarrollar con esto una competencia discursiva, ¿sí? En el que el estudiante es capaz de organizar sus ideas, de presentar eh, o de conceptualizar, y a la vez también podría debatir, es decir, sacar un criterio, ¿sí? Una competencia gramatical en la que pretendemos que los estudiantes eh, puedan estructurar sus conocimientos, eh, eh, no simplemente como ideas aisladas, pero que sí, que más que tengan sentido y que se ajusten a las reglas gramaticales, en este caso de inglés, que están previamente establecidas. Una competencia sociolingüística que le permite al estudiante interactuar en una comunidad, respetar los espacios de diálogo, en el que uno puede presentar ideas, el otro puede escuchar, los momentos de silencio, en fin. Y una competencia estratégica que le lleva al estudiante básicamente a identificar cuándo y qué se puede decir de acuerdo a los contextos. Entonces, eso nosotros queríamos desarrollar en primera instancia. Eso fue en un plano netamente cuantitativo, ¿no? Porque nosotros al utilizar un instrumento como el PET, perdón, que es Preliminary English Test, que es
que es una rúbrica de Cambridge. Queríamos ver cómo está el nivel de los estudiantes, pero realmente resultamos sorprendidos al ya empezar a estudiar este aprendizaje basado en proyectos, porque nos dimos cuenta que realmente el plano, el plano de la producción oral eh, se queda en una segunda instancia. Si nos enfocamos cuando nos enfocamos o vimos como prioridad que es el desarrollo de las ideas. Entonces, con los proyectos, los estudiantes iban desarrollando ideas que podían trascender, es decir, si hablábamos de valores, por ejemplo, uno de los temas que tratamos para ser primer semestre de universidad era cómo evitar el bullying a todo nivel, ¿no? Y entonces salían ideas muy importantes de solidaridad, de comprensión, de humanismo. Y obviamente eso tenían que expresarlo después en inglés, pero realmente lo que nos impresionó es cómo los estudiantes podían aportar en ese sentido, creando, por decirlo, un proyecto de concienciación para para que esto que puede, algo como el bullying que es tan nocivo, puede destruir a las personas, eh, se detenga, ¿no es cierto? Entonces nos pareció muy interesante más el solucionar un problema de fondo, ya que ellos empezaron a desarrollar sus propias ideas, tenían un criterio propio. En este sentido, nosotros para el análisis teórico, bueno, trabajamos con la compilación de libros, artículos, teníamos que basarnos más bien en la legislación, reportes, memorias, estudios, planes, tesis, y de eso hicimos nosotros un análisis de contenido, tomamos el mejor material que nosotros consideramos relevante para, para poder aplicarlo en el proyecto. Eso nos sirvió a la vez para construir los instrumentos o utilizar algunos instrumentos ya elaborados, reestructurarlos si era necesario. Nosotros trabajamos básicamente ya en el aspecto metodológico una vez que empezamos que empezamos a investigar, decidimos trabajar tanto con el método inductivo, empírico y analítico, y de eso se hizo una investigación mixta, ¿no? Cual y cuantitativa. Bien dije al principio que tenía nuestro énfasis era más en un aspecto netamente positivista, en donde simplemente se veían las mejoras en pronunciación, en vocabulario, en gramática o en la interacción, pero después de eso vimos que podíamos ir más allá y podíamos también considerar las ideas de los estudiantes como eje fundamental, más allá del mismo inglés. Entonces se podía evaluar en ese plano, tanto en el plano cualitativo como en el plano cuantitativo. En ese sentido, para la investigación cuantitativa utilizamos una guía de observación en donde los estudiantes presentaron 4 proyectos y estos proyectos se iban evaluando en 4 momentos distintos del semestre y se veía una mejora significativa. Obviamente todo es tendencioso, ¿no es cierto? Entonces esta guía nos ayudó tanto a observar las falencias, pero también a la vez nos ayudó a reestructurar tanto los objetivos que que teníamos con los estudiantes e inclusive la metodología que estamos utilizando. En la tabla de análisis de contenido, pues esa fue la rúbrica de Cambridge en la que se evaluaban aspectos puntuales del inglés, como, vuelvo y repito, ¿no? La pronunciación, en fin. Sí, esto pues se expuso una vez el pre y el post-test. Con la tabla de análisis de contenido se hizo una comparación tanto en el pre como el post-test y nosotros pudimos ver un cambio mínimo, pero podíamos considerar significativo en el aspecto cuantitativo. Sin embargo, lo que nos llenó de ilusión realmente fue la guía de observación, que se evaluaron aspectos eh, extracurriculares inclusive, que en el plano, que nos llevan al plano básicamente eh, cualitativo, y es decir, para formar mejores seres humanos. Hicimos una encuesta tanto a estudiantes y docentes para ver cómo se estaba aplicando un método en una primera instancia. Entonces, se evidenció que el aprendizaje basado en proyectos era muy poco, nulo, entonces nosotros decidimos intervenir. La población fue realmente pequeña, nosotros teníamos 54 estudiantes, de los cuales 27 conformaron el grupo experimental y 27 el grupo control. Al aplicar esta metodología,
Nosotros obtuvimos, aquí tenemos nosotros solamente esta es el coeficiente de correlación de Pearson. Nosotros hicimos una encuesta con 10 preguntas, tanto los estudiantes como docentes, de cómo se estaba aplicando la metodología basada en proyectos y cómo estaba el nivel buscando la correlación. Entonces, estos son los resultados en términos cualitativos, que dice que sí, que existe una especie de correlación, tanto en la forma de aplicar, en la forma de establecer los proyectos, en la comunicación, como en el nivel del speaking. Ya en el caso de la rúbrica de Cambridge, que era una prueba PET, nosotros aplicamos en una primera instancia al grupo control con un resultado de 9.38 sobre 15 y en el post-test el resultado era 10.2. En el grupo experimental el resultado era 10.85 y en el post-test teníamos un resultado de 12.4. En el aspecto cuantitativo, pues nosotros habíamos logrado una satisfacción que, si bien es cierto, es algo más de un punto, nada más 1.3, pero para nosotros fue bastante significativo, considerando que no queríamos, que queríamos esa mejora, pero realmente lo que nos impresionó es lo que vamos a ver a continuación, que es un avance en cada uno de los proyectos que van mencionando. Nosotros evaluamos en ese sentido 6 aspectos como la estructura del proyecto, la facilitación que tenemos en cuanto a los espacios, en cuanto a la búsqueda de información, la participación de los estudiantes, los recursos y la evaluación, ¿no? Eso de la evaluación también es algo, se transformó de algo que era que tal vez en un principio era docente-estudiante, pasó a la final, era solamente se pasó de una evaluación docente a una autoevaluación, una coevaluación, en donde solamente los estudiantes y ellos mismos se evaluaban, ¿no? Es decir, para ver cómo estaban los resultados. Entonces, la mejora en ese sentido que va más en un plano cualitativo para nosotros es muy importante, significativa. Eh, y esto entonces, para la discusión, pues nos queda que que la metodología aprendizaje no es nueva, pero sí es revolucionaria, que permite a los estudiantes cambiar los roles que simplemente eran de oyentes a protagonistas y como decíamos anteriormente, los docentes tenemos un rol nada más de guías que en el que nuestro protagonismo se reduce al soporte de ellos, ¿no? Los resultados obtenidos pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos, pero la recomendación es más enfocarse en los aspectos cualitativos. Si bien es cierto para nosotros como razón de estudio nos sirvieron los datos cuantitativos, pero realmente lo que nos impresionó es la participación de los estudiantes, el entusiasmo, más allá de los resultados cuantitativos. La aplicación de ABP, como les dije anteriormente, iba evolucionando conforme los estudiantes iban participando y desarrollando la destreza de speaking y también con la voluntad. Sin embargo, aquí para la discusión les dejamos el cuestionamiento de que la muestra fue relativamente pequeña de acuerdo al espacio en que nosotros nos manejábamos a la experticia que teníamos, porque no es que como investigadores nuestra formación era demasiado amplia o amplia, entonces nos manejamos en un aspecto pequeño con un número reducido de estudiantes. Eso es todo lo que tenemos que decir en cuanto a nuestra presentación. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, estamos pendientes.